de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, gran parte de la comunidad podía apreciar fenómenos de este tipo de naturaleza, actos de posesión diabólica. Sin duda alguna causaba un asombro, pero ese asombro negativo en cuanto de espanto, de terror, y a la vez causaba ayudar a aquella persona que se encontraba poseída por un demonio. Pero hoy en día muchas personas pueden estar poseídos por un espíritu, pero por ese espíritu de la incredulidad, el cual también nos mantiene atados a nuestros pecados, nos mantiene atados a la condenación del mismo y nos hace obrar conforme al poder de Satanás. Tal vez usted, mi amiga, mi amigo, puede estar poseído también por un demonio, por el demonio de la incredulidad, sin darse cuenta. Precisamente en Marcos, donde hace un momento hacía lectura nuestro hermano, en Marcos capítulo 9, versículo del 14 en adelante, dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, nuestro Señor Jesucristo, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas también que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, dice, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Pues ya mucha gente en aquel tiempo, hermanos, la fama de nuestro Señor Jesucristo se iba expandiendo, se iba agrandando cada vez más y más por muchas regiones. Cuando llegó hacia sus discípulos y con aquellos que disputaban, hace esa pregunta. El versículo 16 se les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué es lo que discuten con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El Señor diría: ¿a mí? ¿Cuándo me lo presentaste? ¿Cuándo me lo trajiste a mí? Yo no lo he visto. Pero obviamente que cuando este hombre se refería a sus discípulos, estaba refiriéndose a Cristo mismo. Y es por eso que dice, respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando, dice, espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Dígame una cosa, nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Usted cree que el Señor no sabía desde cuándo? Todas las interrogativas que hace el Señor, hermanos, a veces pone a prueba nuestra integridad, nuestra honestidad. Y estaba poniendo a prueba precisamente la honestidad, la integridad de este hombre al preguntarle: ¿cuánto tiempo hace que lo mantiene atado este espíritu? Él dice: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, dice, si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, sal mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Dios, hermanos, a través de su palabra precisamente nos está enseñando que el único que tiene poder para poder sanar nuestras vidas, para poder sanar nuestras dolencias, pero sobre todo para librarnos de la influencia del maligno, es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted hoy en día se pueda espantar al ver sucesos que de alguna manera le llaman como posesiones diabólicas. Pero esto ya lo hemos hablado anteriormente y lo hemos dicho de que cuando una persona era poseída por un demonio, era muy difícil que pudiera ser controlado, dado a que el espíritu, el demonio, tiene una fuerza descomunal también, fuera de lo normal. No podía ser atado. Acuérdense de aquel endemoniado de Gadara también, que ni aun las cadenas le podían atar, aunque tenía muchos demonios, tenía una legión. Sin embargo, muchas personas, hermanos, creen que la posesión demoníaca solamente se puede ver cuando un hombre es obligado a hablar o a hacer algo sin el consentimiento propio de la persona, por supuesto. Pero también, mediante la influencia del maligno, uno puede obrar a favor de Satanás, puede obrar a favor del maligno. Acordémonos que Judas, antes de entregar a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura en Juan 13, 26 y 27, que Satanás entró en su corazón. Satanás entró en su corazón. Recordemos también en el caso del apóstol Pedro, que cuando nuestro Señor Jesucristo les hizo saber a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, en donde iba a sufrir mucho por causa de los sacerdotes, escribas y demás, el apóstol Pedro le dijo, Señor, no vayas, no permitas que eso te acontezca. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando una persona, hermanos, está obrando indebidamente, incorrectamente, en contra de la verdad de nuestro Dios, en contra de la voluntad de nuestro Dios, su mente está siendo influenciada, de alguna manera está siendo poseída por el maligno, para llevar a cabo cosas que atentan no solamente contra sí mismo, sino que atentan contra nuestro Dios y que pueden atentar contra nuestra propia familia. Precisamente estábamos hablando ayer, el hermano Santiago y un servidor. Usted sabe lo que pasó en el avión de Francia, ¿no? Que el recorrido de un avión iba a lo más normal, todo dentro de todo lo normal. El general o el piloto principal se sale de la cabina y deja a su auxiliar. El auxiliar cierra la puerta, laquea la puerta, y lo que hace es inclinar el avión y precipitarse, irse al vacío. Las personas no se daban cuenta de lo que ocurría hasta que estaba próximo a estrellarse. ¿Por qué lo hizo? Tanta incógnita, tanta incertidumbre, tanta inseguridad que hay en el por qué lo hizo. Se ha nombrado, se ha dicho de que este hombre padecía de depresión. ¿Cómo es posible que una persona, es que eso ya es algo enfermizo, eso ya es una enfermedad?
No es un problema anímico, es un problema de enfermedad, es una enfermedad. Pero ¿cómo es que este hombre, hermanos, por eso se precipita al vacío? Y no solamente muere él, atentó contra su propia vida, atentó contra la vida de muchas personas también y causó mucho dolor. Uno nunca sabe, hermanos, en qué situación de la vida uno se va a encontrar. Muchas veces a través de problemas familiares, a través de problemas económicos, a través de problemas laborales, uno puede verse afectado muy seriamente y puede verse de alguna manera influenciado por el maligno y atentar contra uno mismo. Muchos se han quitado la vida. Muchos han tratado de buscar una ayuda precisamente. Y muchos han ido a psicólogos, a terapeutas o qué sé yo, a personas especializadas en el trato de psicológico, a químicos y tantas cosas. Otros han recurrido a sacerdotes, a pastores y guías espirituales. Pero lo más importante es recurrir a la persona adecuada, a la persona indicada. Este hombre tenía un problema, su hijo. ¿Se imagina el dolor de este padre al ver cómo ese espíritu endemoniado poseía a su hijo y cómo lo quería matar, aventarlo al agua o aventarlo al fuego, sacudirlo violentamente y él sin poder hacer nada? Sentir la impotencia de poder hacer algo. Tanto dolor, tanto sufrimiento de este padre. Y lo trajo a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que si usted está aquí y si viene en busca de la ayuda de nuestro Dios, ha venido al lugar indicado, al lugar correcto, porque aquí está nuestro Dios. Porque está buscando la dirección de nuestro Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo mismo. Es aquí donde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Para muchas personas dicen, no tiene nada que ver a la iglesia que vayas. Cualquier iglesia apunta a Dios, cualquier iglesia adora a Dios. Cualquier doctrina es igual. No, hermanos. En ese caso, pues vaya a la iglesia satánica, a ver si no es problema. No va a decir, no, usted está yéndose al extremo. Acuérdense lo que dice 2 de Juan, versículo 9. Escuche bien, 2 de Juan, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Repito, 2 de Juan, versículo 9. Se da ahí. No está nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es que las cosas se hagan correctamente. Pero precisamente por eso, este hombre, hermanos, si este hombre recurrió a nuestro Señor Jesucristo, era porque la fama del Señor ya se había expandido más y más y más. Y vino a nuestro Señor Jesucristo. Él venía en busca de la liberación de su hijo. Y es por eso que la Escritura nos dice, hermanos, que si nosotros queremos ser librados de ese espíritu de la incredulidad, necesitamos precisamente acudir a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre lo hizo, como lo estamos viendo en el versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Déjeme decirle una cosa, que si todos acudiéramos a nuestro Dios, hermanos, todo mundo acudiéramos a nuestro Dios por consejo, habría tanta injusticia, tanta maldad en el mundo. Pero a veces el principal problema del ser humano, hermanos, a veces no está en su fe, a veces no está en su creencia, a veces no está en su religión. El problema principal a veces del hombre es su propio orgullo. El querer no doblegarse ante las circunstancias, ante las adversidades, ante sus necesidades.
Este hombre hizo a un lado su orgullo y recurrió a nuestro Señor Jesucristo, buscando un bien para su propio hijo. Él sabía que el Señor podía hacer algo, aunque lo vemos más adelante dudando. Pero principalmente, él sabía que el Señor podía hacer algo, y vaya que sí lo podía hacer, hermanos. Cualquier posibilidad era buena, y este hombre la quería lograr. Pero al ver que los discípulos del Señor fracasaban en su intento, obviamente que empezó a dudar del poder de nuestro Dios. No se desesperó, no se retiró, llega al Señor y enfoca toda su atención en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que le plantea el problema, es honesto, es verdadero en su situación y se lo comparte a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esto, gracias a que este hombre recurrió a nuestro Señor Jesucristo, a la persona indicada, adecuada, él pudo lograr que su hijo fuera sanado y libertado de aquel demonio que atentaba contra su propia vida. Hoy nosotros, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros deseamos ser libres de nuestro propio espíritu de incredulidad, precisamente tenemos que acudir fielmente a nuestro Señor Jesucristo, como lo hacía este hombre. El Señor lo decía y se lo decía a sus discípulos, a los judíos, en Juan capítulo 8, versículo del 34 al 36, en donde el Señor dice: todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Dese cuenta. Todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Y más adelante dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como en el versículo 31, que el Señor le había dicho a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es por eso que todo ser humano necesita conocer de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para obtener precisamente su libertad, ser libertado de ese espíritu de la incredulidad, el cual lo ata también a su pecado, lo ata a la condenación del mismo, y venir así a alcanzar la bendición de nuestro Dios. De lo contrario, usted seguirá atado a Él y nunca alcanzará la bendición de nuestro Dios. Si realmente deseamos ser libertados del espíritu de la incredulidad, es por eso que tenemos que poner toda nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Nadie más tiene el poder, hermanos, para podernos librar del espíritu de la incredulidad, porque Él es el único autor, como lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pongan toda su atención en nuestro Señor Jesucristo. Todos los demonios se le sujetaban, todos los demonios le obedecían. No hay ninguno que se pudiera resistir a su poder, a su autoridad. Y lo mismo hoy puede pasar también, si nosotros somos lo suficientemente humildes para reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Tal vez usted puede ser un instrumento de salvación para su hogar. Tal vez usted puede llevar la libertad para con sus hijos. O tal vez usted va a conocer primeramente la gloria y el poder de nuestro Dios a través de sus hijos, cuando obedezcan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre pudo conocer la gloria de Dios, el poder de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ello su fe se incrementó. Y fue grandemente bendecido para tanto el ver a su hijo sano, el ver a su hijo libre de aquel azote. Hay personas hoy en día, hermanos, que están atados a sus vicios, a sus adicciones, a las drogas,
a la prostitución, a la promiscuidad, al cigarro, al alcohol, a tantas y tantas cosas, hermanos, que el hombre está atado, pero necesita la ayuda de nuestro Dios. Y para eso nuestro Dios nos envió a nuestro Señor Jesucristo, para que confiemos en Él. Es por eso que si nosotros queremos eliminar o vencer a este espíritu incrédulo, no solamente tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, sino que también tenemos que hacerlo en una manera confiada. Confiada. Este hombre, cuando vino ante la presencia del Señor, hermanos, venía con esa confianza. Pues recordemos otra vez que la fama del Señor se iba propagando y él sabía, al oír eso, vio la posibilidad. Si este hombre viene sanando personas, si este hombre viene levantando paralíticos, dándole la vista a los ciegos, expulsando demonios, lo puede hacer conmigo también. Y se lo llevó al Señor. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Al no encontrarlo, pero vio a sus discípulos y les dijo: ustedes pueden hacerlo, háganlo. Y es que los discípulos ya anteriormente ya lo habían hecho. Acordémonos que el Señor los había enviado de 2 en 2. Y cuando los discípulos regresaron bien contentos, Señor, dice, es que ellos se sorprendieron porque habían sido enviados para sanar. Pero no solamente pudieron ver que tenían poder o autoridad para sanar, sino también para expulsar demonios. Y regresaron ante nuestro Señor Jesucristo bien contentos y bien gozosos, diciéndole: Señor, aún hasta los demonios se los sujetaban en tu nombre. Y el Señor decía: eso no es nada. Yo veía caer a Satanás también. Es decir, yo miraba cómo el poder de Satanás iba menguando cada vez menos y menos y menos. Sí, pero no se gocen por eso. Gócense de que su nombre están escritos en el libro de la vida. Ellos ya lo habían hecho anteriormente. ¿Por qué no pudieron hacerlo hoy? Démonos cuenta, hermanos, que no solamente la gente que está afuera tiene un espíritu de incredulidad, sino que también a veces los que estamos dentro tenemos un espíritu de incredulidad. Los discípulos del Señor no pudieron hacer la obra de nuestro Dios. ¿Cuál fue el problema? Les dice el Señor: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahí estaba el problema también. Debido a ellos, hermanos, este hombre empezó a dudar del poder de nuestro Dios. Es por eso que cuando él le decía, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, dice: pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. ¿Cómo que si puedo? ¿Por qué dudaba ahora ya el Señor? Porque vio que sus discípulos no pudieron hacer la obra de nuestro Dios. Y es por eso que el Señor les dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Démonos cuenta la súplica, la rogativa de este hombre: ayuda a mi incredulidad. Quítame este espíritu de incredulidad que me impide creer en ti por completo, que me impide acercarme a ti debidamente, que me impide alcanzar la bendición. Y el Señor lo iba a hacer. La respuesta al Señor no fueron palabras, sino hechos. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vivo de nueva cuenta. No solamente vivo, sino libre, más aún. A veces, hermanos, como le decía, cuando nosotros a veces no podemos hacer algo para nuestro Dios, es porque el principal problema también es nuestra incredulidad. Y debido a ello, impedimos que otros vengan a presenciar la gloria y el poder de nuestro Dios.
¿Se da cuenta de esto, mi hermana, mi hermano? No habrá en mí un espíritu de incredulidad. No habrá en usted, como cristiano, como cristiana, un espíritu de incredulidad. No solamente la influencia maligna, hermanos, anda afuera. Acordémonos que Satanás anda entre los hijos de Dios y nos puede tocar y nos puede lastimar muy severamente. El escritor a los Hebreos decía, hermanos, mire, vaya conmigo por favor en Hebreos capítulo 10, yo voy a acabar, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de acercarnos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él jamás nos va a abandonar. Por eso acerquémonos con un corazón sincero, con un corazón honesto. Este hombre se acercó con un corazón honesto y sincero, pero dudaba del poder del Señor. Ahora nosotros nos dicen, no dudes. Es como cuando Santiago dice, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida. Pero eso sí, dice, pida con fe. Pida con fe, porque el que duda es como la ola del mar, que es llevada por doquier. No piense pues el que tal haga que recibirá cosa alguna. Pida con fe. Pida con convicción. Si te vas a acercar a mí, acércate con un corazón sincero. Abre tu corazón y confía en mí. Y yo te voy a librar de todos tus temores, de todas tus aflicciones, de todos tus pesares, de todas tus penas, de todo tu dolor, de todos tus espíritus y pecados. Yo te voy a liberar y vas a conocer en ti la gloria y el poder de nuestro Dios, para la gloria de nuestro Dios. Así que si usted, mi amiga, mi amigo, sigue dudando del poder de nuestro Dios, no lo haga más. Venga a los pies del Señor arrepentido de sus pecados, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dispuesto a obedecer al Señor, dispuesta a confesar el nombre del Señor delante de todos los hombres, para que sea sumergida o sumergido en las aguas del bautismo, y venga así a resucitar de nuevo de entre los muertos, y venga a ser liberado de las cadenas, de la esclavitud, de lo que es la incredulidad, para que sea todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Mientras entonamos un himno de invitación, les invito a que cantemos este canto.